Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar. Así le podemos dar tiempo a Yalil, que va a estar presentando en este día. Pero bueno, primeramente quiero dar algunas instrucciones. Estamos utilizando Teams, que es una plataforma un poco más segura para lo que vamos a estar compartiendo aquí. Y por eso le hicimos que llenaran un formulario y todo para poder saber quiénes son los que van entrando y los que están autorizados, ¿no?, a ser parte de esta llamada. Primeramente, si pueden apagar sus micrófonos, ponerlos en silencio mientras dan la clase para casi no interrumpir si tienen que hacer cualquier cosa de su parte. Eh, sí, también les pido que ahí en Teams tienen para levantar la mano si tienen alguna pregunta o algo, pero también vamos a tener un momento al final de comentarios y preguntas. Les envié por WhatsApp los apuntes. Si los pueden imprimir o tenerlos ahí en su computadora, ordenador, tableta, y pueden ir tomando notas también. Tienen algunos espacios en blanco y Yalil va a estar dando información sobre eso también. Y bueno, el propósito de por qué quisimos hacer esto, por qué quisimos hacer este entrenamiento es para que puedan tener más información cuando estén conversando con amigos, vecinos, compañeros de trabajo musulmanes, ¿verdad? Am, y bueno, para capacitar unos a otros, para aprender unos de otros. Sabemos que algunos tienen llamado de, de compartir con ellos, algunos vienen en viajes específicos eh, a este lado del mundo a compartir también, así que queríamos darle un poco más para saber historia, que es lo que vamos a aprender hoy del Islam, pero también más adelante en las próximas sesiones de cómo conectarse con ellos, cómo hacer puentes de amor. Y por eso hemos titulado este entrenamiento Puentes de Amor, que es lo que nos enseña Dios en su palabra. Um, Permítame compartir un pasaje bíblico y luego oramos y comenzamos la capacitación. Apocalipsis 5:7, segundo por aquí. Uh, Perdón, 5:9, Apocalipsis 5:9 dicen, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Sabemos que Dios y Cristo ha hecho eso y que bueno, que al ser inmolado, el Señor también compró con su sangre a personas que en estos momentos están ciegos y que practican una religión que no glorifica a Dios. Así que bueno, que Dios les dé oportunidades a ustedes de compartir y oportunidades de que puedan compartir de Cristo con estas personas a las cuales muchos de nosotros amamos y tenemos lindas amistades. Así que te voy a pedir, Ani, que ore por nosotros y luego pasaremos con Yalil. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias porque tu amor es sin fin y alcanza a todos los pueblos, lenguas y naciones, como acabamos de leer en tu palabra, Señor. Hoy levantamos a los musulmanes alrededor del mundo, Padre. Señor, tú los ves, tú los conoces a cada uno por nombre y anhelas que encuentren la verdad y que encuentren la verdadera vida en Jesús. Te pido que ablandes sus corazones, Señor, que tú abras los ojos y te reveles de maneras poderosas, Señor. Que por medio de tu palabra, Señor, te puedan llegar a conocer. Que puedan conocerte por medio de sueños, Señor, de visiones y mediante el amor de los creyentes, Padre, como nosotros. También te pido que tú puedas proteger, Señor, a aquellos que te buscan en silencio y que los puedas rodar, Señor, de paz y valentía, Señor.
Que familias, vecindarios y naciones enteras sean transformadas por tu gracia, Padre. Señor, también te pido y oro por los creyentes que están, como en esta llamada, Señor, que se están preparando y entrenando, Señor, para amar y alcanzar a los musulmanes, Padre. Fortalece su fe, llénalos de tu espíritu y dale sabiduría, paciencia y compasión. Llénales, enséñales a ver a las personas como tú las ves, Señor. No como extraños, Señor, pero como hijos e hijas amados, a quienes llamas a casa, Señor. Guarda sus corazones el temor y dales valentía arraigada en el amor, Señor. Padre, que tu iglesia se levante en unidad, Señor, y humildad, llevando las buenas nuevas de Cristo a cada rincón del mundo, Señor. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hola a todos, mi nombre es Yalil, yo soy originalmente de Marruecos y soy un ex musulmán, así que las cosas que vamos a hablar acá, algo la conozco y les doy las bienvenidas. En primer lugar, por interesarse por este pueblo que es poco entendido y poco alcanzado. Sin embargo, también Dios me muestra que hay personas, hay hijos e hijas que sí quieren, probablemente no tienen todas las herramientas, no entienden todo de esta religión, aunque no hay que entenderla todo. Nos es suficiente el poder transformador que ha sucedido en nuestras vidas como creyentes en Jesús. Y eso es un testimonio tremendo y que obviamente ellos no lo tienen. Así que, perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Bueno, antes de seguir, nosotros hemos pensado en este taller, en esta capacitación, para poder dar una base a lo que es el Islam, algo de historia. No es mucha información, no queremos ir por ese camino, más bien queremos ir llenando otra información que muchas veces no la podemos encontrar por ejemplo, en la internet. Me refiero a testimonios, me refiero a cosas reales, tips o datos o claves, digamos, para poder también alcanzar o acercarse a un musulmán, a una musulmana y poder desarrollar de alguna forma una relación para poder darle o mostrarle a Jesús y que ellos puedan ir cambiando un poco de opinión de lo que ellos ya creen que saben de Jesucristo, lo que ellos creen que saben de lo que significa ser cristiano o del cristianismo. Así que los que tenéis los apuntes en la diapositiva van a ir mirando las palabras, digamos, que hay que rellenar. Y así vamos. Si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano. Si alguien quiere comentar algo, podemos dejarlo hasta que terminemos la exposición y vamos a dar un tiempito para eso. Perfecto. Entonces, vamos allá. Lo que estamos pensando es que después de esta sesión podemos tener una idea de cómo se inició la religión del Islam, cómo se esparció, quién fue Mahoma o Mohammed y cómo vivió y cuál es la diferencia entre el Corán y el Hadith, que son libros que ellos los tienen muy en cuenta y para ellos son muy importantes. Entonces, también queremos que juntamente con esto, no dejar de lado el trabajar con Dios, colaborar con Él y obviamente necesitamos que Dios vaya trabajando en nuestros corazones en primer lugar. Muchas veces veo algunas iniciativas enfocadas en el saber. El saber es bueno, pero si yo no tengo corazón para el pueblo que quiero compartir con ellos, en realidad no va a suceder, porque Jesucristo vino al mundo en base a su amor. Y lo que le enseñó a los discípulos, a que ellos aprendan a amar de tal manera que ellos puedan llegar a todo el mundo, incluyendo los musulmanes. Y que Dios nos dé ojos para ver, no que estemos ciegos, pero a veces
no están siendo considerados dentro de nuestro diario vivir y también para poder acercarnos a ellos de una forma natural, una forma, sobre todo una forma de amor. Para iniciar un poco y calentarnos un poquito las neuronas, que ahí en el apunte que tienes, tiene dos espacios para poner qué es lo que ya sabe del Islam. En el apunte dice 2.1 y 2, lo que ya sabes acerca del Islam. Puedes apuntar ahí un par de cosas. Y abajo, dos cositas que te gustaría saber acerca del Islam. Si ya lo tienen listo, me van avisando para que podamos aprovechar el tiempo. Puedes poner ahí, yo sé que los musulmanes, el hombre va caminando siempre adelante, la mujer atrás. También puede ser. Que las mujeres siempre se tapan la cara. Perfecto. Lo que quieres saber, por qué lo hacen a lo mejor. Puede ser algo así. Les doy una ayuda para que... Y si no tiene nada apuntado, no pasa nada. Estamos aquí para aprender y para ayudarnos en este plan que el Señor también tiene para este pueblo. Si ya estáis listos, vamos a dejarlo ahí y luego al final podemos ver si se le ha contestado alguna de estas cosas. Y luego nos comentan también lo que habéis puesto. Me gustaría que pudiéramos mirar este versículo, es un versículo clave que es Hechos 12:1. El libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 11, siendo el contexto que cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, ellos empezaron a hablar maravillas en diferentes idiomas. Y estaban hablando y la gente que estaba ahí lo estaban entendiendo. Por ejemplo, el 11 dice cretenses y árabes, curiosamente, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos estaban oyendo a estos apóstoles judíos en el idioma que ellos entendían y estaban hablando las maravillas de Dios. Es decir, desde la primera vez que Dios envió el Espíritu Santo sobre los apóstoles y establecer así la iglesia con su presencia, desde ahí, desde ese mismo momento, Dios ya también estaba mostrándole a los mismos apóstoles como a las otras personas cómo es su corazón. Porque todos los que estaban ahí, todos venían a una fiesta, porque todos eran de trasfondo judío y venían a una fiesta, pero vivían en otros distintos espacios, distintas regiones. Pero dentro de aquello que eran siguiendo esta línea judía o eran prosélitos, ellos también traían su propio idioma con ellos y al escuchar los apóstoles hablar, les llegó el mensaje, las maravillas de Dios. Entonces, Dios siempre tuvo en su corazón las naciones, siempre. Entonces, seguimos con esta idea de este versículo que Dios nos da una pauta para que podamos también ir desarrollándola y no es una moda que estamos pensando en el Islam o los musulmanes, siempre Dios pensó en todas las naciones. Y sabemos, y cuando hablamos de los árabes, hablamos de porque desde ahí aparece el Islam. Desde ahí nace toda esta religión y donde ahí se funda. Entonces, si me siguen ahí en sus apuntes, hablamos ahí, está el título La fundación del Islam. Y nos habla ahí que era antes del Islam, era una sociedad pagana, era una sociedad politeísta, muchos dioses, específicamente 360 dioses en la Kaaba.
La Kaaba es lo que han mirado alguna vez alguna imagen de la peregrinación que hacen los musulmanes a la Meca, que es una ciudad para ellos sumamente importante. Existe un cubículo que ellos le llaman la Kaaba, donde ellos van girando. Eso es parte de las cosas que tienen que hacer, parte de lo que se le demanda para alguien que va a hacer este tipo de peregrinación. Y van girando alrededor de ese cubículo 7 veces y luego hacen varias otras cosas. Pero antes del Islam, ese lugar ya existía. Y según ellos, Abraham con Ismael, su hijo, lo edificaron. Abraham nunca llegó ahí. Ismael se duda mucho. De hecho, hay unos de los escritos que es el hadith, que luego lo vamos a mencionar más adelante. Uno de los hadiths dice que Ismael, cuando llegó a la región de Arabia, él tuvo que aprender el árabe. Por lo tanto, que los árabes siempre existieron antes. Entonces, a veces tenemos esta idea de que Ismael es el padre de los árabes. Puede haber una mezcla, pero según lo que ellos mismos hablan, es que Ismael llegó a aprender el árabe para... Claramente, Ismael, según lo que enseña la Biblia, él tiene una parte de Egipto en sus raíces. Y en esos tiempos los egipcios, y quizás más adelante Lilian nos puede decir que los egipcios originales nunca fueron árabes. Entonces, pero bueno, es como para dar algún tipo de información para que podamos entender. Entonces, en ese lugar es el escenario que había ahí y aparece dentro de todo esto este personaje, Mahoma. A todo esto, Mahoma, nunca a un musulmán le va a gustar que tú le digas, ah, tu profeta Mahoma. No, te va a decir, es Mohammed. Así que hay que tomar en cuenta eso. Si quieres acercarte a un musulmán, dice, si él te dice, tú le dices Mahoma, él te dice, no, él se llama Mohammed. Ah, ok, Mohammed. Ok, lo vamos a respetar como ellos lo quieren llamar. Quizás también cuando él te habla de Jesús y ellos lo llaman otro nombre, tú le puedes corregir y decir, no, no se llama, porque Jesús ellos lo llaman Isa. Tú le puedes decir, no, no se llama Isa, se llama Yeshua, o bueno, eso ya árabe quizás un poco difícil, pero sí se llama Jesús, no es Isa. Ese es su nombre original y tiene un significado. El significado es que él es Salvador del mundo. Entonces aparece en escena este personaje que es, según la historia, es el que fundó el Islam. Este nace en el año 570 en una tribu que Quraysh, que era la más importante en ese tiempo. Había muchas tribus en ese momento. Y obviamente nace en un ambiente de idolatría, de mucho paganismo. Y luego él, como tengo el apunte, en el año 595 conoce a una persona que se llama Khadija, que él empezó a trabajar para ella. Y luego, a los 25 años que cumple él se casa con ella. Esta mujer era muy, muy rica. Según historiadores, trazan o conectan Khadija con ser católica. Ella nunca fue de una religión, por decirlo de alguna forma, de la local, que hay varios ídolos. Ella estaba conectada con una religión o algo, o alguna conexión con la Iglesia Católica. De hecho, su primo era un monje católico. Entonces, Mahoma se casa con ella porque seguramente por la riqueza que ella tenía, y él trabajaba para ella. Después, en el año 610, Mahoma recibe, según
según cuentan las fuentes islámicas, recibe su primera revelación. Y él empezó a retirarse en algún momento a un espacio, digámoslo, a un cerro, a un monte, donde él se escondía dentro de una especie de cueva, caverna, y según lo que dicen, él meditaba o él buscaba, como que buscaba algo más allá de lo que veía y no estaba contento con la situación religiosa que estaba en ese momento. Y dice que cuando él recibe su primera revelación, le aparece el ángel Gabriel. El ángel Gabriel le aparece, le coge del cuello, de la ropa y lo zarandea muy fuerte y le dice, recita, recita, o aunque en árabe dice, según el Corán, dice lee. Ahora, una punta aparte, según los musulmanes y lo que está escrito sobre Mahoma, dice que él no sabía ni leer ni escribir. Entonces, es curioso que un ángel que está enviado por Dios le pide que lea si él no sabe ni leer ni escribir, era un analfabeto. Son cositas que siempre hay unas contradicciones dentro de la falsedad, pero según sigo contando un poco la historia, que lo forzaba a repetir ciertas cosas y las palabras que él se registraron después en el Corán, y traduciendo un poquito lo que decía, que dice, di que Dios es uno, y le hacía repetir, digamos, esta idea, esta frase. Esa es la primera, digamos, escritura que él recibe, y él empieza a entender que lo que estaban haciendo ahí, adorando a los 360 ídolos dentro de esa cava, de ese cubículo, estaba mal. Luego, en otras ocasiones, le aparecían revelaciones y como lo narran los mismos eruditos musulmanes, es que él recibía revelaciones y entraba en una especie de trance. Prácticamente perdía un poco la conciencia, echaba algún tipo de espumarajos, e incluso hubo un momento donde él estaba juntamente con su mujer, Khadija, y aparece un ser. Lo vuelven a mencionar como un ángel de Dios, pero él no sabía qué era, si era de Dios o si era el diablo disfrazado. Entonces la mujer después lo consuela y le dice, no, no te preocupes, este es un ángel. Y él le dice, ¿cómo sabes tú que es un ángel? Y ella le dijo, como que le mostró un poco levantó un poco su vestido y le mostró una parte de su pierna, por decirlo así. Y el ángel, al mirar a la mujer como levantando un poco el borde, él agachó la cabeza. Entonces él le dijo, es un ángel bueno, así que viene de Dios. Le comento algunas cosas como esta para que vayan entendiendo que todo lo que un musulmán repite y sabe es todo un cuento contado por otro de una manera. No hay nada que tenga lógica, sobre todo si uno toma en cuenta toda la forma que Dios ha revelado su palabra. No encontramos nada parecido. Absolutamente nada. Cuando Dios habló con Moisés, hay cosas muy claras. La persona cuando ve a Dios o cuando tiene un encuentro con Dios, esta persona sabe que es Dios. Dios no lo va a estar estrangulando para que repita algo, no va a estar empleando las fuerzas. Lo que sí las personas podemos leer en la Biblia es que las personas o se daban cuenta de la grandeza de Dios o se daban cuenta de su pecado, como por ejemplo Isaías. Cuando tiene una revelación de Dios, él se lamenta que es un hombre pecador y que habita en hombres pecadores o de labios inmundos, como le ha dicho. En fin, comentamos estas cosas porque es importante que no nos perdamos de vista
lo que Dios nos ha dado como revelación verdadera para que podamos filtrar a través de ella cualquier otra cosa. Ahora, un musulmán, para él, lo que él escuchó, lo que aprendió desde pequeño, es una especie de discipulado, obviamente satánico, pero es un discipulado a fin de cabo, es un lavado de cerebro, es algo, es lo más preciado que él tiene, es lo que sabe, es lo que ha crecido. Lo cuento porque es lo que me ha pasado y cuando vienen cosas nuevas o cosas que no tienen que ver, no caben dentro de este molde en el cual fui creado, lo rechazo. Aparte que dentro del Corán se mencionan varias cosas en contra de los judíos, en contra de lo que creen ellos son los cristianos. Lo llaman de una forma diferente, pero ellos creen que esos son los cristianos. Perfecto. Vamos a ir continuando con los apuntes, así si hay algo más lo podemos mencionar. Ahora, cuando él empieza a recibir estas revelaciones y empieza a tener el apoyo de su esposa en cuanto a esto, él empezó a manifestar dentro de su pueblo, de las tribus, y estaban en Meca, donde él había nacido. Pero la gente lo empezó a escuchar y inmediatamente lo trataron como un charlatán, lo consideraron como si fuese un charlatán. De hecho, hay escritos dentro del Corán, unas partes, podemos llamarle como versículos, donde él se queja de que ellos dicen que lo que yo digo es algo de charlatán. Entonces, que como no tuvo éxito ahí, él se aleja de ahí, huye en realidad de ahí porque lo estaban amenazando, porque la gente está defendiendo su culto. Y además que su culto está conectado con su negocio. Siempre donde hay lugares de culto, va a encontrar negocio es lo mismo que nos cuenta la Biblia, que había un culto a Diana de los Efesios y había un negocio al lado próspero de templecillo para la propia Diana, para la gente que se lo lleva a su casa. La misma figura se repite igual. Diablo hace lo mismo, copia y pega y le funciona porque la gente no tiene la luz, no tiene la verdad. Bueno, él huye en este año, el 622 después de Cristo. Seguimos ahí los apuntes. Después, estando en esa ciudad, él se fortalece y empieza a transformarse como un personaje político. Aunque luego vamos a hablar lo que es el Corán, pero me imagino que han escuchado que el Corán es el libro que ellos consideran como la Biblia para nosotros. En el Corán están divididos los versículos o las revelaciones que él recibió estando todavía en Meca, y luego hay una cantidad de versículos o capítulos que cuando él estuvo en esta otra ciudad que se llama Medina, donde él ahí se fortaleció. Porque ahí se empezó, digamos, a asaltar caravanas, se hizo un ejército, ya se hizo fuerte. Ahora, ¿por qué menciono la cantidad de revelación o la revelación que él recibió en Meca y luego la otra? Es porque en Meca, si uno lee, va a encontrar muchas palabras que podemos decir que son, si quieres, bien, si no, no pasa nada. Si quieres venirte a hacerte musulmán, ven. Si no, sigue tu religión. De hecho, hay un versículo que dice, vosotros tenéis vuestra religión, yo tengo la mía, así que tranquilos. ¿Por qué él decía así, hablaba así? Porque cuando estaba en Meca, todos los ídolos, los idólatras que estaban ahí tenían su negocio también. Ellos se pusieron fuertes y entonces él vio que él no podía contra ellos. Luego él huye y estando en Medina se hace fuerte, se fortalece y luego él regresa a Meca en el año 630. Y él regresa para hacer una especie de entrada triunfal y conquistar y tomar control de Meca y luego del lugar que hablamos delante, que es la Kaaba, y él, según lo que cuentan, él quita todos los ídolos ahí y empieza a hacer el grito famoso, Allahu Akbar. Seguramente lo han escuchado, el Dios o Allah es el más grande.
No es Allah es grande. En árabe es Allah es el más grande. La pregunta es más grande que quién. Hasta aún el grito lo están como comparando con el más grande. Bueno, son pequeños detalles que nos pueden ayudar a una pregunta quizás cuando hablamos con algún musulmán y dice, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué dice Allah? ¿O cuándo lo dicen? Ah, lo decimos cuando oramos. Ah, y Allah Akbar, ¿qué significa? Quizás como forma quizás para aproximarse a los musulmanes. Bien, de ahí él, bueno, llegó su hora para morir, pero antes, en el tiempo de donde él empezó a de vuelta a Meca, empezó, digamos, a tomar control. También empezó a, a imponer su dialecto, que era un árabe un poco más, digamos, lo mejor, porque todos ahí había un árabe medio parecido, pero de acuerdo a la tribu, es como hoy por hoy, por ejemplo, Lilian es originaria de Egipto y yo hablo un árabe totalmente diferente a su árabe. Yo la entiendo bastante porque desde pequeño escuchaba yo o miraba películas egipcias, pero si yo la hablo con mi dialecto árabe, pero marroquí, yo creo que, bueno, a lo mejor ahora se entiende un poco más, no lo sé, pero es un poco diferente. Entonces la idea que era eso. Entonces él y con los suyos implementaron un poco más su forma del árabe y eso es lo que, según ellos, es el árabe de Dios que le utilizó para escribir el Corán y eso va a ser el idioma oficial. Y obviamente los idiomas van manteniendo cada vez más un desarrollo, porque hoy por hoy el Corán que existe no es el mismo Corán de allá. El Corán que se escribió en aquellos momentos o se recopiló no tenía ningún tipo de puntuación. Bueno, los que más o menos han visto alguna letra en árabe, tiene sus dibujitos. A veces era escrito y la gente lo aprendía o memorizaba, entonces no había mucha forma elaborada para escribirlo de tal manera que no se pierda ni un punto, ni una coma, ni como lo hacían los judíos, que sí eran minuciosos para escribirlo bien y todo quede exacto. Y luego los que escribieron también el Nuevo Testamento y cómo se guardó en las diferentes copias, que eso ayuda mucho más como testigo a la fiabilidad de las escrituras, no el caso como ahora que lo vamos a ver más adelante. En este momento, en el año 632, muere Mahoma. Según también fuentes islámicas, no lo dicen mucho porque es vergonzoso, pero fue envenenado por una mujer judía. Una de sus últimas ataques a tribus, porque él le dio luego que él tomó control de la Meca, él empezó a tratar de expandir su influencia y en la ciudad donde cuando huyó de Meca se fue a Medina. En esa ciudad Medina había bastantes judíos y había bastantes cristianos. Entonces él vuelve nuevamente a esos lugares para poder implantar su religión. Los judíos no lo tomaron en cuenta, porque ellos sabían que lo que viene después de Moisés o todo lo que han dicho los profetas, viene alguien que es el Mesías. Así que este no pintaba para nada de ser un Mesías, no tiene. No quiero entrar en los detalles de la vida o la moral de Mahoma, quizás lo podemos hablar después, por cosa de tiempo, pero y los cristianos claramente rechazados. Entonces él lo empieza a llamar cerdos, bueno, los judíos como monos, los monos, y los cristianos los llaman cerdos. Empezó a atacar tribus o pueblos y dentro de una de esas últimas redadas que ha hecho en un pueblito, habían bastantes judíos ahí, él mata
La mujer esta judía que lo envenenó mata a su marido, mata a su padre, mata a sus familiares y él se la toma como mujer y luego le pide que le prepare comida. Entonces ella pone veneno en una cabrita. Entonces él come y él se da cuenta, pero ya era tarde. De hecho, hay cosas que él ha dicho que todavía dicen, todavía me acuerdo no, todavía el veneno que me ha dado la mujer todavía me atormenta. Al final él muere, esto no lo dicen mucho los musulmanes, pero está dentro de sus propias fuentes. Y cuando muere empiezan algunas cosas que lo vamos a mirar luego de hablar un poquito del Corán. Lo mencioné delante, pero este es como la Biblia para ellos. Lo que es la Biblia para nosotros es el Corán para un musulmán. El Corán está escrito en árabe. Luego en el 1924, si no estoy equivocado, han reformulado un poquito el árabe del Islam, le han puesto puntuación y lo han mejorado, o sea, el aspecto y todo eso. Todo, si tienen la posibilidad de ver un Corán en árabe, generalmente está como muy decorado, muy bien. Esa línea de decoración y todo aparece cuando interviene, Arabia Saudita para hacer una publicación y una repoblación dentro de los pueblos árabes con esa edición, digamos, ahí. A pesar que hay pueblos que ocupan algunas versiones, como lo que nosotros tenemos, por ejemplo, una versión más moderna, una versión más clásica, etcétera. También en Corán existen esas variantes, aunque los musulmanes dicen que no, pero un Corán que se ocupa en el Marruecos es distinto al Corán que se ocupa, por ejemplo, en Libia, y el distinto al que ocupan, por ejemplo, en Egipto. Y según ellos, la palabra Corán es recitar. No vamos a entrar a debatirle lo que dice porque han habido estudios que la palabra Corán no es exactamente recitar, de hecho viene de un fondo o trasfondo siriaco, un idioma muy antiguo. Pero por ahí no hay que entrar con algún musulmán. Si él dice que recitar está bien, porque al final nosotros queremos llevarlo a que él vea el amor en nosotros y que podamos hablarle por qué somos así. Al final todos esos detalles, más que nada para que uno pueda entender y que haya un diálogo entre uno y el musulmán. Dice que Dios se lo reveló palabra por palabra, aunque eso es muy curioso porque, hay situaciones que aparece de repente que está en un callejón sin salida y de repente Mahoma sale con una idea y luego le dice, no, Dios tal y tal y tal cosa. Quizás lo podemos ver más adelante, algunos ejemplos. Y este Corán, en algún momento tuvieron que compilarlo, tuvieron que hacerlo más o menos como el libro. La razón es que Mahoma nunca escribió. Los que estaban con ellos tampoco escribieron. Dicen que algunos escribieron en algún hueso, en alguna hojita por aquí, pero todo es muy incierto. Lo que es cierto y de lo cual muchos los musulmanes se jactan es que como es palabra de Dios, se guarda en el corazón, es decir, se memoriza. Hay algunos que han hecho el esfuerzo de memorizar bastantes porciones, sobre todo jóvenes, niños, lo meten en unas escuelas que se llaman escuelas coránicas y a través de golpes, a través de maltrato, tiene que aprender. Yo estuve en una como de esas, pero durante un verano.
y ahí nunca más, gracias a Dios, porque el trato ahí es horrible. El maestro aprendes con el palito ahí. Y no puede decir nada, ni el papá puede hacer algo, así que horrible. Ahora, esto, como decía, fue compilado por Usman. Este Usman ibn Affan fue el tercer, digamos, líder después de la muerte de Mahoma. Ha habido dos antes que él, pero él es el que tomó la iniciativa porque ya que las personas aprendían, memorizaban el Corán, entonces él escucha que en algún momento hubo una batalla y donde participaron en esa personas que sabían el Corán y murieron. Y luego de un tiempo la gente empezó a contar otras cosas del Corán. Entonces él lo escuchó. Entonces él se motiva a tomar toda la información que tenían algunas personas por aquí y por allá, el que tenía algo escrito, los que tenían memorizado, y lo junta. Y él decide lo que uno entiende, por ejemplo, por la Biblia, el canon, los libros que van a ser como sagrados. Él decide que esto y esto y esto. Esto es lo que va a ser, este va a ser nuestro Corán. Y el resto de las cosas que han dicho, él las desechó. Entonces, él fue el juez, digamos, el verdugo en esta situación, y todas las posibilidades que habían de otros textos fueron quemadas. Por lo tanto, hoy no podemos tener algo que podamos decir, aquí está el documento original, o aquí está la copia original, o copia de copia de copia de copia, y cuanto más copia es mejor. La Biblia goza de esto, de este privilegio. Hay muchas copias, sobre todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuanto más copias, puede haber riesgo de contradicciones, pero no es el caso. Pero el caso de ellos, entonces él toma esto y hace solamente uno, y de ahí empiezan a hacer copias de aquello. Según ellos, que es un libro que tiene poder. De hecho, ellos de repente, si alguien tiene algún mal, o como creen el mal de ojo, puede un líder de una mezquita escribir palabras del Corán, tomarla, meterla en un vaso de agua, y la persona puede tomar esa agua y puede, entre comillas, sanar de esos problemillas. Aunque eso me parece que me suena a números, cuando había celos. No sé si se acuerdan, cuando el marido tenía celo de su mujer y la llevaba al sacerdote, y ponían una tierra del tabernáculo y ponía unas palabras. Bueno, y ellos no aceptan, aunque está traducido a varios idiomas, inglés, español, francés, etcétera, pero ellos dicen que eso es una traducción solamente del significado, para que uno pueda entender a Dios, o uno pueda adorar a Dios correctamente, tiene que aprender el árabe. Y cualquiera que no sea árabe, no sé, chino, japonés, español, cuando se convierte a ser musulmán, lo convencen que ese es el mejor camino, él tiene que aprender a dejar no puede él adorar a Dios en español, no puede él, tiene que hacer todo ritual en árabe, tiene que aprenderse. Partiendo de la confesión de fe en adelante, todo lo que le piden tiene que aprender a hablar en árabe, porque ese es el idioma de esta religión. Aparte del Corán, existe el Hadith, que es en realidad una colección de todos los dichos y hechos de Mahoma. Y eso suena un poco como a copia, es como si fuera es para tener una idea, es como que el Corán sería como el Antiguo Testamento, y el Hadith sería algo como los Evangelios. ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Qué ha dicho Jesús? ¿Dónde fue? ¿Cómo hizo?
que habló, que respondió, pero aquí no hay comparación, solo les doy una idea para que entiendan. Entonces, tal como para nosotros, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es importante para ellos también, tanto el Corán como el Hadith. Recuerden, el Corán viene directamente de Dios según ellos. El Hadith no viene de Dios. El Hadith son recopilaciones de lo que Mahoma ha dicho y ha hecho. Muchos musulmanes ponen a la misma autoridad, a los dos a la misma autoridad. Algunos dicen, no, el Corán y luego el Hadith. Pero en realidad cuando ellos deciden cosas, cuando ellos tienen que tomar determinaciones sobre qué hacer, qué es lo que es correcto, qué es lo que no es correcto, ellos siempre se ocupan a los dos, porque uno es el Corán que Dios ha hecho descender sobre Mahoma, esa es la idea que ellos utilizan, no inspirar, sino la ha hecho descender, pero también cómo lo practicó Mahoma. Entonces necesitamos, dicen ellos, lo que Dios ha dicho y la forma práctica como vivir eso, por eso son tan importantes. Y ahí donde uno se encuentra un mar de cosas y que es insostenible, digamos, hacerla así es insostenible. Es como detalles para entrar, por ejemplo, al toilet, tiene que entrar con el pie derecho, tiene que tiene que hacer esto, y al salir, y tiene que decir cosas, y esto, y siempre hay mucho misticismo en todas estas cosas. Al final no hay nada cierto, todo es Dios quiera, no hay certeza de nada, simplemente una horrible esclavitud a hacer cosas sin entender ni tener ningún tipo de garantía de que si Dios va a ser agradado con ello. Bueno, como dije, dice segundo en autoridad, pero en realidad en la práctica uno lo ve, de hecho se menciona bastante qué ha hecho Mahoma, que es lo que dice el Corán. Siempre uno escucha conversaciones entre musulmanes, sí, porque según fulán ha dicho que el profeta ha dicho tal cosa, siempre porque es como práctico para ellos. Aparte que los musulmanes pueden oír el Corán, escucharlo, está grabado, o pueden leerlo, pero no entienden. No entienden, porque en realidad es enredoso. Y aparte que no hay una línea de pensamiento lógica, ni una historia que concuerde con todo lo que viene. Es como un poco de aquí, un poco de allá, un poco de aquí, un poco de allá, algo de la historia que seguramente han copiado de la Biblia, un poco tergiversada, cambiada, pero no hay. Entonces la gente que hace, escucha. Entonces ellos dicen que por escuchar el Corán, Dios va cambiando el pensamiento, y seguramente es cierto, porque el diablo también sabe cómo hacer el lavado de cerebro. Entonces, y también no sé si han tenido la oportunidad de escuchar cómo hacen la lectura del Corán, que en el fondo es un canto, y un canto muy melancólico. Entonces las personas que son sentimentales, que son melancólicas, esa forma, porque está dirigido a las emociones. Entonces y sobre todo si lo está haciendo un hombre con una voz alta o un niño, eso, generalmente mujeres no hacen, sino hombres. Como que te llega a la parte emocional porque es melódico, es melancólico también, y los que han escuchado la música árabe también puede entender un poco cómo es. Pero bueno, es parte. Si le quitamos la forma de leer y leerlo tal cual así, nadie lo estaría escuchando. Bueno, seguimos. Como dije, el Corán fue compilado por Uthman, pero algunos dicen después de 300 años de su muerte, otros dicen después de 700 años. No tenemos claridad. Perdón, estoy hablando de los hadith, las tradiciones, no el Corán.
Y luego, y bueno, en esta colección de hadith hay varios eruditos y podemos escoger dentro de ellos dos que ellos no lo ponen, digamos, como en alto. Entonces, pero las fechas donde ellos empiezan a juntar todo esto es mucho más tardía de la muerte. Entonces, ellos no estuvieron con Mahoma. Lo que ellos hicieron, por ejemplo, uno que se llama Bukhari, otro que se llama Muslim, son los más reconocidos entre los que recopilaron las tradiciones. Según ellos dicen, ellos empezaron a viajar por toda la península arábica, luego cuando se expandió a los lados de Irak, Siria, etcétera, ellos dicen que recopilaron por la gente. ¿Qué escuchaste que el profeta ha dicho? Entonces ellos van recuperando lo que la gente dice. Entonces es como una tradición oral. Entonces, ¿quién sabe lo cierto de las cosas? Pero para que entiendan que muchos musulmanes creen estas cosas sin dudarlo. Y es triste. Después de la muerte de Mahoma tenemos estos tres personajes que participaron en la expansión del Islam. Abu Bakr, que era el padre de la niña con la cual se casó Mahoma, que se casó con ella a los 6 años y luego consumó su violación a los 9 años cuando ella cumplió 9 años. Entonces, este Abu Bakr es el siguiente, muere Mahoma, él toma liderazgo y obviamente con morir Mahoma muchos empezaron como a volverse a lo antiguo, entonces Abu Bakr vuelve a traerlos al Islam, a esas tribus árabes. Omar, el siguiente, y luego Usman, el que compiló el Corán, y cada uno tuvo su hazaña, digamos, en esta expansión del Islam. Después del tercer, ellos le llaman califa, el tercer líder, hubo una guerra civil por el poder, la llaman la primera fitna, que fue por quién va a ser el cuarto líder. Y de ahí aparecen las dos grandes divisiones de los musulmanes, que son los suníes y los chiíes o chiitas. Los suní, ellos creen que el liderazgo tiene que ir pasando por un consenso de la comunidad siguiendo la tradición. La sunna es la tradición. Así como Mahoma, luego Abu Bakr, luego Umar, pero los chiíes o los chiitas, ellos escogen por medio de sucesiones de imanes, pero todos son descendientes de Ali, que fue el cuarto líder o el cuarto califa, que era a su vez el sobrino y el yerno de Mahoma. Bien, hasta aquí hemos mirado al personaje. Como he dicho, no hemos profundizado mucho en los detalles, pero para tener una idea general, vimos cómo se fundó el Islam, quién es el hombre Mahoma, cómo recibió las revelaciones, qué es el Corán, su importancia para los musulmanes y también los otros escritos que son los hadith, que son las tradiciones recopiladas acerca de Mahoma. Vimos un poco cómo se expandió el Islam y cuáles las dos divisiones o grupos o ramas, aunque dentro de cada una hay un montón, otra vez, hay un montón de otros grupitos. Pero esos son los grupos mayoritarios, mejor dicho. Los chiíes son prácticamente los de Irán,
son chiitas, todo Irán. El caso de los musulmanes que están por Marruecos, por Norte de África, la mayoría son suní, puede haber algunas ramitas por ahí de chiitas, pero en general la gran mayoría son suní, la minoría son chiitas, y entre ellos tienen también grandes diferencias y también se critican. Y bien, yo llego hasta aquí con esta exposición. Nos queda, si tiene alguna pregunta de lo que hemos conversado hoy. Estamos en eso. Sí, Oscar, a lo mejor pueden hablar de qué cosas han aprendido hoy, si se aparecen a lo que ya sabían o alguna cosa que han descubierto o han aprendido nuevo. Sí, este es el tiempo que tenemos para conversar, hacer preguntas. Jalil también había hablado de lo que ya sabes acerca del Islam y lo que quieres saber, ¿verdad? En el futuro, en estas sesiones, pero también algo nuevo que hayas aprendido. Así que este es el tiempo que hemos separado para hacer preguntas de a lo mejor algo que escuchaste, que quisieras saber más, profundizar un poco más. Así que bueno, pueden abrir sus micrófonos y conversar en este tiempo. Vamos. A ver, preguntas. O comentarios también, puede ser. Preguntas o comentarios. Adelante, José. Hola. Hola. Sí, adelante. Hola. Bueno, pues he aprendido casi todo lo que se ha dicho porque conocía muy pocas cosas, la verdad. Me ha llamado mucho la atención la contradicción de que no sabía leer, que lo envenenó una judía, bueno, todo, prácticamente no sabía muchas cosas. Y tengo una pregunta, me gustaría saber qué piensan ellos de la muerte, o sea, después de la muerte. ¿Qué creencia tienen ellos de la vida después de la muerte? Y cómo ellos nos ven a nosotros, en rasgos generales. Herejes, ya, pero en rasgos, no sé, un poco más explícitos. Te comienzo por la segunda pregunta. Ellos te ven como madera para el infierno. Y es más que si eres mujer, la mayoría dice Mahoma que la mayoría, Dios le mostró en algún momento, le reveló que la mayoría de la población del infierno eran mujeres. Aparte que la mujer es limitada en su espiritualidad o incompleta en su espiritualidad y en su mente. ¿Quieres más, Leo? No, no. Obviamente se puede explayar un poquito en esos pensamientos porque nunca entendió, ni esa cultura ha entendido que la mujer es distinta al hombre y que a veces cuando me dicen eso yo le hago la pregunta y bueno, ¿quién creó a la mujer? Si la mujer es incompleta, ¿quién la creó? ¿Es el problema de la mujer o el problema del creador? Le hago estas preguntas para que el musulmán pueda pensar un poquito, no para llevar un debate, porque no, yo sé que los debates, bueno, he hecho debates y yo termino frustrado, porque no es el camino. Creo que el camino siempre es hacer las cosas como el Señor Jesucristo, aunque sinceramente a mí me cuesta, porque me sale algo por dentro que, oh, le digo esto, es como dejarle la espina, pero mal, está mal eso, y gracias a Dios yo me retengo hoy para no hacerlo. Pero ganas no faltan, porque realmente, bueno, sobre todo si son de aquellos que se llaman eruditos y son ya líderes y muestran una cara del Islam que realmente no es. La pregunta inicial es de la muerte. Bueno, de la muerte todos tienen miedo.
porque no saben en qué van a estar, a pesar que son musulmanes y a pesar que han creído, según ellos, en el Dios único, porque tú puedes hacer toda la maldad que puedes hacer, pero si mantienes tu fe en que no asocies a Dios con nadie más, sino que Él es Dios uno, único. Ellos creen mucho en esto, en número uno, en esa unicidad, pero de uno, de numérica. Entonces tú puedes haber sido ladrón, violador, lo que sea, mal hijo, mal padre, mal mujer, muchas mujeres, muchos hombres, da igual. Mientras no pierdas siempre o no dejes siempre decir, yo creo en Dios y no hay otro Dios sino Él, sino Allah. De hecho, esa es su profesión de fe. Pero a pesar de eso, dice, Dios decidirá. Entonces ellos tienen varios caminos más o menos para trabajar en esta salvación, hacer buenas cosas, hacer buenas obras, ayudar a esto, pero todo es por ese objetivo, es tener como un ahorro, entre comillas, en el banco espiritual para que el momento que llegue Dios va a pesar los pecados versus las buenas obras y Él decidirá. Y es más, a veces dicen algunos, aunque uno haya sido bueno, hacía todas las oraciones, era buen musulmán, pero cuando llegue ahí, puede que Dios te diga que no. Y al revés, alguien que ha sido malo y luego Dios lo deje. O sea, no hay ninguna forma para saber qué me espera luego que yo muero. Sé que voy a morir, sé que voy a llegar a un lugar, pero no sé cuál es. Aparte que desde pequeño atemorizan a todos de que una vez que estás en la tumba aparecerá una serpiente que te va a atormentar por esto. O sea, todo es tormento. Tengo una pregunta, mi hermano. El año 610, que es el tiempo que nos había indicado que era el tiempo, ¿verdad?, de Mahoma. Ese tiempo del año 610, ¿dónde se va a ubicar en la Biblia? La Biblia, ¿dónde ubica ese año 610? Esto después de la Biblia. Lo que tenemos escrito nosotros de la Biblia hasta prácticamente el año 90 después de Jesucristo. Entonces tenemos una cantidad desde el 90, que es el último escrito de Juan. Desde ahí hasta que aparezca Mahoma, no hay. Lo único que hay es cristianismo y probablemente ramas y algunos cristianos diluidos y etcétera, etcétera. Pero luego aparece. Por eso dice después de Cristo, porque no es parte de, no va en línea ni paralela, sino después aparece este personaje y seguramente también como la iglesia no ha hecho su trabajo, porque el tiempo que aparece el Islam no se ve una iglesia, en general estoy hablando, que ha sido fuerte, abrazando la palabra, la verdad y evangelizando a las personas. Entonces, y eso es siempre la misma fórmula que utiliza el diablo. Cuando la iglesia se relaja o cuando el pueblo de Israel se relaja en su adoración con Dios, aparece la idolatría, aparece la falsedad, porque es más fácil que entra. Lo mismo que ha pasado, o sea, no hay nada nuevo, como dice Salomón, bajo el cielo. Entonces, una de las cosas que ha ayudado al Islam a florecer también es porque no había verdad o sea, seguramente había en grupo, claro, si no, no estaríamos nosotros aquí, pero no lo suficiente. Entonces, sobre todo, no tanto en Arabia Saudita o la península árabe, sino cuando empezó a trasladarse. Piensen, por ejemplo, cuando llegaron Marruecos hasta aquí a España, no había verdad. Había una institución que dice que era cristiana, pero no había verdad. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? Bueno, pero Dios es bueno y va ayudándonos, ¿no? Pero volviendo a la pregunta del hermano, no, esto es después de la revelación de la Biblia, o sea, el término del canon bíblico y el... Khalil, Sí.
para decir algo, la hermana que habló, Leo, que hablaste de la muerte, yo tuve una conversación con un chico sobre eso. Yo le hice la pregunta a él, ¿qué dice el Corán sobre la muerte? Y él no me pudo dar una respuesta, me dijo, no, el Corán realmente no habla mucho de eso y realmente estoy un poco confundido porque no sé cómo contestarte la pregunta. Y entonces yo le dije, bueno, tú sabes que la Biblia, la palabra de Dios para nosotros sí habla de eso, y le di el ejemplo que está en Juan 11, 24. Marta le contestó, yo sé que resucitará. Esto es cuando Lázaro muere, ¿verdad? Toda esa historia. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El Corán no tiene un espacio y no tiene promesas como esa. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esta conversación fue muy impactante para él, porque su libro sagrado no tenía algo que explicara específicamente sobre la muerte. Pero Yalil, hay otra pregunta, bueno, y para nosotros también hay otra pregunta que hace el hermano, Tengo otra Adrián. pregunta. Ajá. Espérate, Tony, un Ok, segundo. sí, Que hace el vale. hermano Adrián, dice, si el musulmán común no entiende el Corán, ¿está sujeto a una interpretación personal del imán de turno? Buena pregunta. Voy a hablar de mi experiencia. Cuando yo nazco en un ambiente organizado de una forma. Entonces uno desde pequeño nace es musulmán. O sea, el ser musulmán no necesito llegar a dar una confesión. Pero claramente que cada vez que uno ve a su papá hacer las oraciones, ve que él está diciendo que Dios es más grande, que tal y tal. Llega un momento donde también tú empiezas a practicar, te llevan a la mezquita. Pero en realidad, un musulmán, él claramente lo que escucha son lo que necesita repetir todos los días. Entonces, su fe es tan reducida a hacer las oraciones, como decirlo, o los rezos. Si va a aprender alguna parte del Corán, es para utilizarla en ese momento de esa devoción para él. Pero, y ya está. Si es que ahora, desde las plataformas, digamos, los imanes, ¿qué es generalmente que hacen? Por ejemplo, en Marruecos, todas las mezquitas, porque el día viernes para ellos es el día como domingo para nosotros, el día donde se reúnen, y todos en Marruecos, todos los imanes tienen que dar la misma prédica, por decirlo, la misma enseñanza. Y generalmente son temas manipulados por el gobierno, por el rey. Pero en otros lugares, hay lugares donde ellos, sobre todo en Europa, donde ellos lo están moviendo a la gente a poder participar en algo que ellos le llaman la Guerra Santa, que es en el fondo, según el musulmán pacífico, es hacer avanzar el reino musulmán. Es un poco lo que decimos cuando decimos avanzamos reino del Señor por la evangelización. Ellos hablan de que hay que esforzarse en eso. Esa es como la traducción que hacen de una palabra, pero en realidad el contexto y cómo ha venido esa palabra está conectada siempre con ir, atacar. Los que se conviertan, bien, son musulmanes. Los que no quieren convertirse, que pagan un impuesto a los que lo conquistaron, los musulmanes que lo conquistaron, y si no quiere pagar, muere. Entonces, todo esto es avanzar para ellos el reino. Hoy por hoy lo hacen a través de muchos hijos que nacen, que tienen la misma nacionalidad del país. Por ejemplo, en Francia, el 75% de la natalidad o los jóvenes, son los niños, son musulmanes. Ahora, no todos oran y todo, pero son de familia musulmana. Si esto empiezan a votar por otro, ya tendremos una Francia con un presidente musulmán muy pronto. De hecho, estaba escuchando
hoy o ayer en Inglaterra hay varios distritos que son, los alcaldes son musulmanes, como 5 en Londres. Entonces, es complicado. Y entonces lo que escucha un musulmán de qué se nutre es de del Corán que entiende para hacer sus oraciones y de las predicaciones que le hacen cuando él va el día viernes para escuchar, digamos. Hay otra pregunta, dice, según el Corán, ¿cómo se llega a ser salvo musulmán? El ser salvo no existe esta idea. Lo que existe, inshallah, significa quiera Dios. Es lo que yo espero, llegar algún día. Y llegar a ser salvo no es la salvación que entendemos del pecado, de la condenación eterna, sino que llegar a un lugar mejor, a un lugar que se llama paraíso, que hay muchas mujeres, hay vino, hay leche, hay algo que hay para pasarlo bien, digamos, es como un happy hour eterno. Gracias, Yalil. Tony, ¿tú tenías otra pregunta o alguien más que tenga alguna otra pregunta, comentario? Mi pregunta va basada en lo de Que repita, hermano, que no hemos oído. No ha llegado, Puerto Rico está muy lejos, no ha llegado la DIS. Entonces, aunque es el segundo, siendo ¿verdad? Eran las traducciones de Mahoma, cómo eso influye por encima, porque yo creo que por encima lo van a utilizar en un momento, por encima del Corán. Dime si estoy en lo cierto o no. Depende de la pregunta que uno surja contra ellos. No entendí mucho, o sea, no se oyó muy bien, pero no Es que yo sé hablo si... puertorriqueño, perdóname. No, que la tecnología, yo creo que el audio fue cortado, el sonido se cortó. Pero usted está Sí, preguntando... dímelo. No, adelante. Parece que ahora el sonido está Sí, mejor. la pregunta que yo hago es referente a la DIS, que es la primera vez que yo oigo de esto, ¿verdad? Me suena interesante porque yo creo que cuando estamos encerrados en algo, nosotros vamos a auscultar en otro lado. Ellos van a tener ese aliado. Pero entonces, ¿dónde eso prevalece por encima del Corán? Si yo, por ejemplo, tengo una conversación con un musulmán y él se siente encerrado, él puede utilizarlo como autoridad por encima del Corán. No sé si estoy explicando bien la pregunta. Quiero darle un poquito cómo entiende la mentalidad de un musulmán. Por ejemplo, un musulmán, para él el Corán es la palabra de Dios, pero él necesita ayuda para entender esa palabra. ¿Qué tiene a mano? Tiene a los estudiosos, los eruditos, entonces él prefiere estar mirando un vídeo de alguien que le está explicándole qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y ese erudito está citando el Corán y está citando el Hadith. Entonces el musulmán desde pequeño está entendiendo que estas son las fuentes por las cuales yo como musulmán me debo guiar. Ahora necesito al que me explique y necesito recordar lo que ha hecho el profeta. Es tan así, hace poco apareció un short de un musulmán que, para que vean un poco el pensamiento y cuán honroso para ellos asemejarse al profeta. Dice, él lo empiezan a grabar y dice, mírenme muy bien, porque yo les voy a mostrar cómo caminaba el profeta. Bueno, partiendo de la pregunta, entre tú y el profeta te separan miles de años, y no sé cómo te llegó esa información, pero para que se den cuenta que el público, el que recibe esto, es como no discierne. Entonces, por eso a veces uno cuando habla con un musulmán,
dice que la lógica parece que no funciona con ellos. ¿No es cierto, Oscar? Que no, que tú le dices, bueno, 1 más 1 son 2, y si le agrega uno más, luego se pierden, porque hay algo que se aprendió así nomás. Y si basta con decir así, es como para nosotros, así ha dicho Jehová. Ella dice, así hizo Mahoma. Entonces él le pone a filmar y caminaba de una forma muy parecida, hasta chistosa. Y yo le digo, que Dios les bendiga, pónganme un like porque yo le estoy ayudando a ser como el profeta. Y tú vas mirando los montones de likes que tiene este con una cosa que es irrisoria, o sea, como ni siquiera dice, pero ¿cómo? Haciendo algunas preguntas. Por eso el hablar con ellos, uno tiene que tener mucho cuidado de no llevarlos mucho a la lógica. Ahora sí, preguntas reflexivas. ¿Qué dice el Corán en cuanto a qué es lo que es para ti? Porque hasta el término salvo, para él quiere llegar a un lugar. Y para llegar a ese lugar, que es un lugar muy apetitoso, muy llamativo, lo único que quiere saber es qué tengo que hacer. Él no está interesado en una relación con Dios, con su creador. Por ejemplo, si uno le dice, mira, la Biblia nos habla de que nosotros podemos tener una relación con Dios. ¿Cómo? Si Dios está lejos, Dios está en los cielos, sentado, su trono está sobre los cielos. ¿Cómo? Aparte que relaciones con la gente, entonces hay que tener mucho cuidado en utilizar términos como esto. Yo en lo personal siempre trato que mi diálogo esté en torno al pecado. ¿Cómo yo puedo dejar de pecar? ¿Cómo yo puedo vencer el pecado? ¿Cómo yo puedo ser una persona que hable la verdad siempre? ¿Por qué yo miento? ¿Por qué yo miro a una mujer, la codicio? ¿Por qué si hay algo ahí que no es mío, me da ganas de tenerlo y si nadie me ve, me lo quedo? ¿Por qué tengo esto? Si él me dice que él no tiene esto, hasta luego. Este es un duro, este es un soberbio. La Biblia me dice que Dios no trata con los soberbios, sino trata con los humildes. Ahora, si él me dice, bueno, tú sabes que somos así. ¿Y desde cuándo? Ahí, oh, ok, este ya por lo menos reacciona. Entonces, ¿desde cuándo crees tú que somos así? ¿Nacemos así? No, que el mundo, no. ¿Sabes tú que Adán nos heredó esto? Tú sabes, ellos saben que Adán hizo un solo pecado. Entonces ahí lo puedo tomar y puede ser una forma que para él suene algo que él ya sabe, porque y le conecte un poquito la idea. Pero en cuanto al hablarle del hadith y eso, yo te aseguro, hermano, que él no tiene idea. Y si tú le traes un hadith y le dices, mira lo que dice, por ejemplo, perdone, pero es tan feo lo que dice este hadith. Dice, acá dice que en el paraíso va a haber un mercado. Y en ese mercado van a haber unas tienditas. Y cada musulmán se va a poner frente a la puerta de esa tienda y la imagen que él quiere, y todo relacionado con la sexualidad, y la imagen que él quiere, él va a entrar y da a entender que si es hombre, si es mujer, si es joven, así de horrible. Y la mayoría de los musulmanes no tienen idea porque, pero si tú quieres encender no sé, algo en él para que él vaya a preguntarle a su imán, yo te mando el hadith en algún momento, lo ponemos y que le pregunte, ¿qué dice ese? Y es un hadith que, bueno, no he hablado de los hadiths, que hay algunos que dicen que son seguros, no seguros, ¿cómo le llaman? Dicen verdaderos, verídicos, que tienen como una calidad de esto está como aceptado, fuerte, aceptado. Y hay otros que no son aceptados. Esto es de los aceptados, digamos, los que otros han escuchado según ellos a Mahoma y que lo ha dicho. Pero yo te aconsejo, hermano, no por la parte esa, sino ir al corazón, ir a la conciencia
y hablar, generalmente yo me apoyo mucho en los 10 mandamientos. Esos son universales. Bueno, ya estamos casi por terminar y queremos honrar el tiempo de cada uno de ustedes. Sí tenemos, no queremos dejar estas capacitaciones solamente en información. Así que lo que queremos hacer es tomar pasos de acción o siguientes pasos. Así que tienen ahí en su hojita de apunte alguna tarea que hacer. Y una de las tareas que tienen que hacer es conocer a un musulmán si no conoces a uno o musulmana. Haz el primer contacto si no lo has hecho en el pasado o si no lo has hecho anteriormente. Y lo que queremos es, antes de la próxima sesión, ahorita le doy la fecha de la próxima sesión para que ya lo tengan apuntado, pero también se los voy a poner en el chat que tenemos en el WhatsApp. Este primer paso de acción, no necesariamente queremos que entren en el Evangelio, en formación y todo eso, aunque se puede dar eso y adelante si Dios abre el camino. Pero más que todo, si conoces a alguien o si tienes algún amigo o amiga que practican el Islam, hazle pregunta de lo que aprendiste. Dile, mira, he escuchado esto. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú piensas del... Dame historia del Corán. Tú eres musulmán, dame de tu parte, de lo que tú sabes, dime sobre el Corán, aprendí sobre el Hadith. ¿Qué es eso del Hadith? Tú sabes, me puedes hablar. Lo que queremos es, número uno, ¿qué tú haces con eso? Crear una amistad. Número dos, para compartir con una persona musulmana tienes que tienes que ganarte la confianza para eventualmente poder hablar y compartir de las cosas más profundas. Pero para eso tenemos que tener una relación, una amistad. Y parte de esto es crear esa relación, esa amistad con ellos, de que tú aprendas de qué saben ellos. Y a medida que ellos te van dando información y tú vas haciendo preguntas, ahí tú también te puedes dar cuenta de qué tan devoto o devota es la persona. Así que bueno, puedes seguir lo que dice la hoja de apuntes. Cómo conocer a un musulmán. Bueno, haz el primer contacto, ora por esa persona. Y en la siguiente sesión, que será el 15 de octubre, misma hora, y el canal, no por el mismo canal, porque le enviaremos un enlace nuevo, pero va a ser de este mismo formato, como lo hemos estado haciendo hoy. Danos comparte de tu experiencia. ¿Cómo te fue? ¿Qué fue lo que hablaron? ¿Qué fue lo que conversaron? Pero ora para que el Señor ponga una persona en tu camino sobre eso. Si tienes alguna otra pregunta o algo, por favor, la puedes poner en el chat que tenemos, sea de alguna experiencia que tengas, pero le voy a pedir ahora a Lilian. Si Lilian nos puede despedir en oración y luego que Lilian termine, nos podemos desconectar y bueno, nos veremos la próxima vez. Gracias, Yalil, por este tiempo. Sí, gracias, Jalil. Muchas gracias. Podemos orar juntos y después nos despedimos, ¿vale? Padre, gracias por este tiempo porque tú eres muy fiel. Gracias por esa información y capacitación. Pero no queremos solamente ser informados, pero queremos amar más a nuestros hermanos musulmanes. Queremos orar más para ellos. Queremos entender más cómo ellos piensan y tener esta compasión hacia ellos, Dios. Por lo cual yo estoy orando para cada uno en este lugar, en esta sesión, que en esta semana puede orar más para sus vecinos, amigos, cualquier persona, pero que se acerca a una persona musulmán, se puede conocerse más, orar por él más y compartir, Dios. Gracias por ese tiempo, Dios, y guárdanos en tu voluntad, y guárdanos siempre cerca de ti, lleno del Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a todos. Hasta Bueno, hermanos. luego. Adiós, chicos. Buenas tardes y buenas noches Adiós. para los que están por allá y por aquí. Buenas tardes, buenas noches a todos. Dios te bendiga. Dios. Adiós. Gracias. Adiós, familia. Adiós. Adiós. Hasta luego.